Pueden reportar agentes del ecosistema vasco. Y luego hay una segunda llegando, tanto de ámbito estatal como internacional, relacionada con vulnerabilidades o que tienen vulnerabilidades que podrían ser muy sencillamente atacables por parte de organismos que no identificadas como relevantes. Pues una decenio, pues, correos electrónicos, etc. Y luego dentro de ellas analizamos si alguna afecta a agentes del ecosistema vasco, los propietarios de los hostings, para que tienen el servidor. Las más pequeñas, que son Dropbox y Adobe, significa que hay más de 15 a cierre de junio, pero eso es nada. Tenemos abajo un grupo de prójimos que no por razones como la independencia del fluido. Esto es una que son productos de ciberseguridad que están en una que se puede enseñar, es decir, que Tecnalia, Interland, Intec, etcétera, puedan dar cierta capacidad para poner aquí dispositivos. No es grande sobre radiación electromagnética, por ejemplo, los móviles no tienen cobertura. Ya hemos comentado un poco los ratios de crecimiento el problema, digamos, que es el radio mayor. Un delito ongi etorriak berriro, zibersegurtasunaren duguna, ez dela eraiki dugun azken. Eta, bueno, horiek ja... Sailburu ordeok, goi kargudun guztiok eta zentroko arduradunok Javierrengandik hasita, jaun Andreok egunon. Zentru honen proiektua bertatik bertara eta sakontasunez ezagutzeko aukera eman egin diguzue eta gainera eskertu egiten dizuegu. Aurrez aurre daukagun erronka globala da eta martxan jarri egin duzuen baia saila ezberdinen artean eta baita zentruaren eskutik jarri duzuen auzolana eredua biderik eraginkorrena da gertutasunarekin erronka horri aurre egiteko. Este centro de ciberseguridad es un proyecto de colaboración en red de carácter público-privado al servicio de la empresa y con una visión internacional. Es un centro abierto a la colaboración, un servicio del Gobierno vasco que implica a 4 departamentos hoy aquí representados: Desarrollo Económico e Infraestructuras, Seguridad, Educación, Gobernanza Pública y Autogobierno. Aquí trabajan de forma permanente la Ertzaintza, EGIE y ESPRI. Y además participan los centros tecnológicos Tecnalia, Bicontec, IK4, Ikerlan y Becan. Estos agentes forman parte de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación y comparten el objetivo de desarrollar productos de investigación para pasar al ámbito aplicado. Este centro forma parte de la estrategia de impulso a las nuevas tecnologías y la especialización inteligente RIS3, un centro prioritario para el devenir de la industria 4.0, una industria avanzada y conectada que requiere entornos cibernéticos seguros y con capacidad de reacción. El objetivo del centro es precisamente dar respuesta a las amenazas en ciberseguridad que afectan a las empresas y a la capacidad competitiva de la industria. Sare lana lantzen ari zarete, enpresa munduarekin batera eta nazioarteko ikuspegi batekin. Eta aipatu egin duzu, Javier, azaroak 5 data eta nik ere azpimarratu egiten dut. Zentro honen helburua segurtasunaren mehatxuei aurre egitea da. Batez ere enpresetan eta industrian, baina baita pertsonen artean ere. Denon artean segurtasunaren kultura zabaltzea da gure xedea. Este es un centro con vocación internacional. Se ha mencionado ya la jornada prevista para el día 5 de noviembre. Cuenta con la homologación FIRST, el foro de equipos de respuesta a incidentes informáticos más importante del mundo. El centro trabaja con INCIBE,
el Instituto Nacional de Ciberseguridad y con EXO, la organización que promueve iniciativas de ciberseguridad en Europa. El objetivo es ser miembros de pleno derecho e integrarse en la red CERT, Computer Emergency Response Team. Nazioarteko ikuspegi globala azpimarratu behar dugu, hau da, Think Global, Act Local. Euskal enpresek geroz eta presentzia gehiago dute nazioarteko merkatuan, eta ikuspegi horrekin pentsatu behar ditugu eskaini behar dizkiegun zerbitzuak. Arriskuak areagotu egiten dira, eta horregatik 3 gako lehenetsi behar ditugu. Puntako teknologiak menperatzea eta erabiltzea, buru argitasuna duten profesionalen ekarpena lortzea, eta auzolana indartzea, hau da erakunde eta enpresa munduaren artean aurrera egitea. Erronka global horri aurre hartu behar diogu. Este centro responde a un reto global. Es un proyecto tecnológico fundamental para garantizar la seguridad en el mundo de una empresa vasca cada vez más digital e internacional. Es un proyecto profesional y muy capacitado, un núcleo de inteligencia al servicio de la seguridad y, por lo tanto, también de la competitividad. La amenaza de la ciberseguridad la asumimos también como un reto industrial. Abre oportunidades en el desarrollo de nuevas tecnologías y favorece iniciativas emprendedoras. De hecho, es uno de los ámbitos con más actividad en el contexto de la aceleradora Bain 4.0, impulsada por el Gobierno vasco para la colaboración entre startups y empresas industriales. El ámbito de la ciberseguridad en Euskadi cuenta con 110 compañías. Queremos generar un entorno competitivo para la atracción de potenciales inversores y tecnologías capaces de dar servicio a mercados globales. Contamos con potencial suficiente para convertir Euskadi en un hub de referencia europeo en ciberseguridad. Hemos hecho una apuesta decidida. La actividad en el Centro Vasco de Ciberseguridad está en marcha con resultados que hoy hemos podido comprobar. Auguro un futuro fecundo en que las oportunidades de los entornos digitales superarán, sin duda y con creces, a las amenazas. Hori da gure nahia, erronka aukera bihurtzea, sede horrekin sortu genuen zentro hau eta sede hori zabaltzen jarraitu behar dugu aurrerantzean ere. Beraz, guztioi eskerrik asko zuen elkarlanagatik, zuen auzolanagatik eta zorionak honetan ere eredugarri izateagatik. Aurrera bada.